Paz a vosotros, mis amados hermanos. En esta mañana nos corresponde compartir, siguiendo con la temática del mes, enseñanzas bíblicas bajo una sana doctrina, el tema intitulado El mensaje de los tres ángeles, por lo cual es necesario comprender y discernir la palabra de Dios conforme al libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 al 13. Pero antes, mis amados hermanos, vamos a poner este tiempo en oración para que sea nuestro Padre eterno, Jehová de los ejércitos, quien a través de su Espíritu nos guíe para que el mensaje sea comprendido, asimilado y practicado por cada uno de nosotros. Amado Padre Celestial, en esta mañana nos postramos delante de ti, para que seas tú tomando el control y sellando los labios de quien en este momento va a exponer de tu palabra, Señor. Padre, confiando en tu provisión, en tu gracia y misericordia, y sobre todo, que seas tú hablando a través de este siervo, para que cada palabra, pensamiento o dichos que sea manifestado en esta mañana, sea conforme a tu propósito y tu voluntad, Señor. Como pueblo tuyo queremos ser redimidos y redarguidos, Señor. Queremos ser levantados en victoria, conociendo una sana doctrina estrictamente bajo la palabra tuya, Señor, que tú diste a los hombres a través de la Biblia. Padre, toma el control de este tiempo y te pedimos de esa gracia y misericordia para este tu siervo. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén. El mensaje de los tres ángeles, mis amados hermanos, es ignorado por muchas de las denominaciones evangélicas, católicas e incluso por muchas denominaciones cristianas de estos tiempos. Pero como iglesia de Dios, como pueblo de Dios, para nosotros es valioso e importante, porque mediante este mensaje que nos da a conocer en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 al 13, donde a la luz de la palabra manifiesta claramente y nos dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído, Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche, porque adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que le guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen, dice la palabra del Señor en Apocalipsis. Estos mensajes, mis amados hermanos, que están a través de los tres ángeles, debemos comprender el propósito y el verdadero significado de cada uno de ellos. Como vimos, el texto base nos muestra el camino o la senda que debemos seguir. Para nosotros es significativa esta porción porque revela un mensaje profético que tenemos como remanente y ayuda a identificar a la verdadera iglesia de Dios, al verdadero pueblo de Dios. Mis amados hermanos, todo parece indicar que aquel que proclama este mensaje es el remanente de Apocalipsis 12:17. Y en Apocalipsis 12:17 la palabra del Señor nos dice claramente, en su contexto: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Se está refiriendo al remanente
que mantienen los mandamientos de Dios y tienen como testimonio de Jesucristo mismo. Mis amados hermanos, pero también nos da a entender en Apocalipsis 13:10 la palabra del Señor, donde nos manifiesta: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a la espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. El remanente debe tener estas características, manifestadas en Apocalipsis 12:17, que guarda los mandamientos y obtiene el testimonio de Jesús. En Apocalipsis 13:10, aquellos santos que mantienen y perseveran en la fe. Y también en Apocalipsis 14:12, que nos dice la palabra del Señor, que ya lo leímos, sin embargo lo vamos a dar énfasis nuevamente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Como podemos ver claramente, está manifestado en el versículo 14:12 dos aspectos importantes: guardar los mandamientos de Dios y la fe en Jesucristo. Mis amados hermanos, aquí podemos apreciar que nos es manifiesta los nombres o los 3 nombres del pueblo de Dios del fin de los tiempos, pero con características semejantes, con características especiales, mis amados hermanos. Para aquellos que hoy en día manifiestan que los mandamientos de Dios o los mandamientos dados en el Sinaí a Moisés ya no tienen vigencia, aquí en Apocalipsis 14:12 claramente nos es manifestado. Y hago énfasis en la última parte cuando dice: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesucristo. Es decir, las 2 condiciones. Estas características debemos considerarlas en un paralelismo al remanente que nos habla en Apocalipsis 12:17. Los santos en Apocalipsis 14:12 tienen prácticamente las mismas características cuando guardan los mandamientos dados en Éxodo 20. Y cuán valioso e importante es que Jesucristo nos dé esa fe a cada uno de nosotros. Esa es la identidad profética que nos está hablando en Apocalipsis, mis amados hermanos. Apocalipsis 14 del 6 al 13. Asimismo, mis amados hermanos, ambos están en un contexto de lucha. Mientras en el capítulo 12, versículo 17 revela que la lucha es contra el enemigo, vemos en Apocalipsis 14, del 8 al 12, se muestra que el enemigo específicamente es Babilonia. En el 12:17 da a conocer un remanente limitado. En cambio, en el 14:12 presenta un remanente perseverando. Y también hay un paralelismo entre el versículo de Apocalipsis 13:10 y el 14:12. En ambos textos al pueblo de Dios se le llama santos y sobre todo tienen fe. Y los santos vendrían a ser los mismos, se los presenta perseverando y teniendo fe. Pero esa fe que nos manifiesta en Apocalipsis 13:10 podría ser la fe de Jesús. Por tanto, al hacer esta comparación de estos 3 textos bíblicos, se ve que las características son intercambiables. El remanente y los santos están batallando, ambos guardan los mandamientos, ambos tienen la fe, ambos tienen el testimonio de Jesús. Es importante reconocer que al pueblo de Dios, mis amados hermanos, en toda la Escritura se le da diferentes nombres. No siempre se lo identifica como tal. Por ejemplo, a Israel como pueblo en el Antiguo Testamento se le llamó el remanente. En Isaías, capítulo 10, versículo 20 al 21. Se le conoció como santos. En Daniel, capítulo 7, versículo 22. Se le conoció como pueblo de Dios en Éxodo 9:1. En el Nuevo Testamento, la iglesia o el pueblo de Dios recibe otros nombres, como el Israel de Dios en Gálatas 6:16, como la iglesia en 1 Corintios 1:2, como el remanente en Romanos 11, versículo 5. Por eso, mis amados hermanos, no sorprende que en el libro de Apocalipsis, de los capítulos 12 al 14, se utilice el mismo recurso y presenta un nombre diferente del remanente
a saber, los santos. El contexto escatológico de estos versículos, mis amados hermanos, es el mismo. Y en Apocalipsis 14:12 presenta al remanente batallando con la bestia en el contexto de su marca. Y previo al advenimiento, como lo podemos apreciar en Apocalipsis 14, versículos del 14 al 20. Asimismo, mis amados hermanos, para el tiempo del fin solo el pueblo de Dios va a entender estos versos, estos versículos, va a entender la palabra misma. Pero estos mensajes angélicos que es dado al remanente aparecen en un contexto escatológico de la proclamación de estos tres mensajes. Cada ángel representa a los santos. El mismo remanente es representado en el cumplimiento de la comisión del fin. Mientras que el juicio investigador es para la salvación de los santos, también es para la condenación de Babilonia. Hay una estrecha relación entre Babilonia y su caída y el juicio investigador. Lo más probable es que el mensaje del segundo ángel proclame el juicio como un hecho consumado, mientras que el tercer ángel, su proclamación tiene que ver con la marca de Dios, el sello de Dios y la advertencia de la caída de las plagas postreras. Estas profecías aún no se han cumplido, pero sí tendrán su cumplimiento antes que finalice el tiempo de gracia. Por tanto, no se podría colocar estas fechas para el inicio de esta proclamación, pero es recomendable desde ya prevenir a los moradores de la tierra. Mis amados hermanos, es importante poder comprender que el mensaje de los tres ángeles constituye para la Iglesia el compromiso de predicar un llamado al arrepentimiento, afirmando la realidad de un Dios creador, quien debe ser adorado, un anuncio sobre el final del sistema político religioso, que como una estructura de poder se autodenomina divina e intenta someter a los hombres a su señorío, una advertencia a la Iglesia de Dios para resistir a los poderes idolátricos, cualquiera que fuese su representación, guardando los mandamientos y la fe en Jesucristo. Estos tres mensajes tienen como marco el inminente juicio de Dios, constituyen una exhortación a perseverar en santidad, obedeciendo los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Santidad que salvaguarda al creyente de una fe adulterada y deformada por las prácticas paganas del imperio. Decimos prácticas paganas, mis amados hermanos, porque aquí vamos a apreciar que es una guía para los moradores de la tierra, a través de la persona de Jesucristo y sus actos de salvación. Estos mensajes revelan a Cristo como Creador, como Juez, como Sumo Sacerdote, como Señor del sábado y otras características exclusivas de su divinidad, y motivan a conocerlo a la luz de la Escritura. Más que presentar una serie de advertencias, estos mensajes tienen como objetivo revelarnos a Cristo y sus acciones, y cómo, además, el anticristo utiliza el engaño, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 13 al 14, en donde a la luz de la palabra nos dicen claramente: también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, y mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia y que tiene la herida de espada y vivió. Porque desea desvirtuar la imagen de ese Cristo vencedor en la cruz, presentándolo, como hoy en día ya lo están presentando muchas iglesias, a un Cristo evolucionista, como a un Cristo o Señor del domingo. Sí, mis hermanos, como un Señor del domingo. Los tres mensajes contrarrestan estos engaños y dan a conocer quién es Cristo, qué hace en favor de la humanidad y qué es lo que desea que hagamos por amor a Él en el tiempo del fin. Estas acciones salvíficas de Cristo que se realizan en el presente y que se registran en los mensajes dados por los ángeles. El primer ángel anuncia con urgencia el propósito de Dios de que todos los moradores de la tierra conozcan a través del Evangelio que solo hay un Dios verdadero, creador de todo lo que existe y que demanda reconocimiento y adoración exclusivos en virtud de su providencia, poder y amor a toda la humanidad. El segundo ángel proclama el juicio como un hecho consumado sobre todo poder que pretenda ocupar el lugar de Dios,
oprimiendo e influyendo a todas las personas de manera destructiva con sus ideologías y prácticas que se están dando hoy en día. El tercer ángel llama a resistir los poderes idolátricos y mantener la obediencia de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es una fuente de advertencia a no dejarse contaminar ni por la fuerza ni la seducción de aquellos que no es verdaderamente de Dios. Es un llamado a no dar lugar a los pensamientos ajenos a los valores de Dios, ni adoptar formas o prácticas que traigan éxito aparente. Mis amados hermanos, el mensaje de los ángeles es vital para una iglesia sana, es vital para una iglesia en victoria. Como habíamos manifestado, el primer ángel nos está exhortando a una urgencia para que la palabra de Dios sea compartida en todos los confines de la tierra. De esa manera nos exhorta el primer ángel, mis amados hermanos, para que esa palabra se aviva en cada uno de nosotros. Y así vemos, mis amados hermanos, en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 3, donde nos dice la palabra del Señor: Jehová se manifestó a mi tiempo, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aquí vemos la constancia divina, el amor de Dios, las apariciones divinas también, y sobre todo la benignidad grande y manifiesta de nuestro Padre Celestial, cuando nos dice, te he prolongado mi misericordia. Y en Primera de Crónicas también nos dice la palabra del Señor, mis hermanos. En Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo del 15 al 17, nos dice la palabra del Señor: Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. ¿Pero qué nos dice? Claramente en el versículo 15, Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. ¿Cuál es la palabra que Él mandó para 1000 generaciones? Son los 10 mandamientos, mis hermanos. Lo que Él mandó para 1000 generaciones. Es que los mandamientos de Dios no es que únicamente fue para el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel. La palabra nos dice claramente, para 1000 generaciones. Es el mensaje del Evangelio eterno, dirigido a todos los habitantes de la tierra. Es un llamado a temer a Dios y a darle honra, como nos manifestó en Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es el mensaje que nos es dado a nosotros en este día. Los juramentos divinos, el pacto sempiterno, sigue vigente. Y por eso veíamos en Apocalipsis 14, que nos decía la palabra del Señor claramente, aquellos que perseveran en la fe, en 14:12, aquellos perseveran en los mandamientos y mantienen la fe en Jesucristo. Esa es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos, los que mantienen la fe en que solamente a través de Jesucristo tenemos el camino al Padre. El mensaje del segundo ángel, mis amados hermanos, es importante para nosotros, porque aquí, conforme al versículo 8, nos habla de la Babilonia. Del 8 al 2, nos habla de la Babilonia. En la literatura profética del Antiguo Testamento, esta ciudad se describe como enemiga de la nación hebrea. Y es importante poder comprender la enorme similitud del mensaje del segundo ángel con lo que nos manifiesta en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, en el capítulo 21, versículo 9. Isaías 21:9, la palabra del Señor nos dice: y he aquí que vienen hombres montados, jinetes
de dos en dos. Después habló y dijo, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en la tierra. Como podemos ver, mis amados hermanos, aquí está hablando de la gran ramera, de la Babilonia del tiempo antiguo y de la Babilonia del tiempo presente. Los profetas hacen aparecer a Babilonia como objeto de una condenación divina, por su idolatría, por su constante inclinación a dioses falsos, por su constante rompimiento de los mandatos de Dios, en donde nos dice que no nos inclinemos a ídolos, y peor aún a imágenes hechas por el hombre. Y sin embargo, aún muchos se siguen inclinando a esos ídolos. Y no solamente aquellos ídolos que son hechas por el hombre, sino aquellos hombres que hoy en día están siendo idolatrados, porque no hemos comprendido el verdadero sentido de la palabra de Dios. Pero es importante que podamos comprender, mis hermanos, las profecías sobre Babilonia, como vemos en el libro de Isaías, en el capítulo 13. Y ustedes pueden revisarlo en casa, del versículo 1 al versículo 23. Las profecías sobre Babilonia, en donde se habla de una guerra contra esta nación. Se habla también de los instrumentos de juicio que utilizará el Señor, de la protección divina, de la indignación que nuestro Señor tendrá y su destrucción en el día del Señor. Y de los sufrimientos también que habrán de venir sobre esta nación para los impíos, y la ira de Dios que será derramada, en donde habrá eclipses, oscuridad, y el pueblo será humillado. Sobre todo aquellos que son hacedores de maldad, donde prevalece la arrogancia y la iniquidad, serán castigados. Es importante que podamos revisar también esos aspectos, mis amados hermanos. También vemos en la palabra del Señor, en el libro de Isaías 47, versículo del 1 al 15, que como manifiesto pueden revisarlo en casa por motivos de tiempo, se habla sobre el juicio de Babilonia, en donde el pueblo vendrá por su orgullo a ser humillado, en donde podremos ver cómo el pecado será descubierto ante la luz de la humanidad. Veremos a un Israel humillado y la ira de Dios caer sobre el pueblo mismo por haberse inclinado y extraviado de su camino. Y en Jeremías, y en el libro de Jeremías, mis amados hermanos, en el capítulo 50, versículo del 1 al 46, volvemos a apreciar, mis hermanos, volvemos a apreciar todo el juicio o la profecía sobre Babilonia. Isaías 13, profecía sobre Babilonia. Jeremías 50, más ampliamente la profecía sobre Babilonia. Isaías 47, el juicio sobre la gran Babilonia. La iglesia primitiva hacía uso del nombre de Babilonia para hacer referencia, pero de forma velada, a la capital del Imperio de Roma. Es decir, de una manera cautelosa. Sin embargo, eso lo podemos ver también en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, en donde la palabra del Señor nos dice claramente: en Primera de Pedro 5:13 dice la palabra del Señor: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Aquí habla de la gran Babilonia, que está elegida juntamente con vosotros, con los escogidos. Es decir, cuando estamos nosotros mezclando lo santo con lo profano, cuando nosotros estamos inclinando nuestro corazón
más hacia la gran Babilonia. Y ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de furor de su fornicación. Vemos aquí que ese vaso de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriaga toda la tierra. De su vino bebieron las gentes, aturdiéndose por tanto las naciones. Y así lo vemos en Jeremías 51:7, donde a la luz de la palabra nos dice claramente, Jeremías 51:7, dice la palabra del Señor: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra de su vino, a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones, mis hermanos. Aquí se refiere a esta fornicación. Es una clara alusión a la idolatría, a la infidelidad con el verdadero Dios, a la infidelidad manifiesta por el pueblo, que a pesar de haberlo conocido, volvió su camino hacia la fornicación, hacia la idolatría. Y en Apocalipsis 2:13 la palabra del Señor nos dice: yo conozco tus obras y de dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es decir, la idolatría en muchas iglesias ha empezado ya a ingresar. Y en Éxodo, capítulo 34, versículo del 15 al 16, la palabra del Señor nos exhorta y nos dice: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerán de sus sacrificios, y tomando de sus hijas para sus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. Y en el 17, no te harás dioses de fundición. Si bien es cierto, muchas iglesias cristianas hoy en día no tienen ídolos hechos por manos de hombre, pero sí idolatran a muchos de sus pastores. Sí exaltan a muchos de sus cantantes. Y cuán triste es ver que cuando los grupos de alabanza terminan su participación, se van para afuera de la iglesia, pensando que quizás para ellos no es la palabra de Dios, no es el mensaje que se trae en este día, porque han dejado de ser adoradores de Dios para convertirse en artistas de la tarima para cantarle a Dios, que no es lo mismo adorarle a Dios que cantar a Dios, porque adorarle significa entregar todo nuestro corazón, toda nuestra esencia en medio de nuestra exaltación. Hoy se han convertido en los ídolos, y muchos predicadores también se han convertido en los ídolos de muchos hermanos. Es parte también del vaso de la fornicación. Y en Apocalipsis 17:2, la palabra del Señor nos exhorta claramente cuando nos dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En Apocalipsis 18, versículos 2 y 3 dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Es el adulterio manifiesto de Israel, a través de los espíritus inmundos que han llegado a llenar el corazón de muchos. Es el mensaje del segundo ángel, donde proclama juicio como un hecho consumado sobre todo poder que pretenda ocupar el lugar de Dios
oprimiendo o influyendo a las personas de manera destructiva, con sus ideologías y prácticas nocivas. Y el tercer ángel nos llama a resistir a todos estos poderes. Y por eso nos dice en el versículo 10 de Apocalipsis 14, Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Este mensaje, mis amados hermanos, se corrobora a través de Apocalipsis 16:9, donde nos dice: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene el poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y no se arrepintieron para darle gloria, a pesar de las calamidades, a pesar de todas las cosas que estaban viviendo, no se arrepintieron. Esa copa, esa cuarta copa, es de la ira de Dios. Y sin embargo, el hombre no hace penitencia, no sucumbe ante el poder de Dios, blasfema el nombre de Dios, porque su corazón se ha endurecido, porque su corazón se ha apartado del Señor. Y en el libro de Isaías, mis amados hermanos, en el capítulo 51, versículo 17, la palabra del Señor nos dice: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. El pueblo de Dios debe permanecer despierto. El pueblo de Dios debe permanecer velando como aquellas vírgenes que fueron precavidas. El pueblo de Dios tiene que batallar contra la pobreza espiritual que anida en sus corazones. El pueblo de Dios tiene que levantarse a través del ayuno, la oración, a través del descubrimiento, discernimiento, estudio de la palabra de Dios, de una fe verdadera, de una doctrina verdadera, a través de estudiar la Biblia, no otros libros, sino exclusivamente de estudiar la Biblia. Y en Jeremías, mis amados hermanos, en el libro de Jeremías, en el capítulo 25, versículo 15, la palabra del Señor nos dice: porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa de vino de este furor y da de beber a todas las naciones a las cuales yo te envío. El Señor mismo nos enviará a nosotros a que demos a conocer su palabra. Dios es amor, sí. Dios es misericordioso, sí. Dios es justo, sí. Pero en segunda de Pedro nos dice en el capítulo 2, versículo 4, si Jehová reservó a sus ángeles para juicio, más aún a nosotros, mis amados hermanos. Este mensaje lo podemos ver también ratificado en Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, donde a la luz de la palabra nos dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales de las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Mis amados hermanos, para nosotros como hijos de Dios es necesario comprender la similitud que existe en este versículo de Apocalipsis 19:20 y también en el versículo de Apocalipsis 20:10, donde nos dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es necesario comprender, a la luz de la palabra, la similitud de estos versículos con Génesis 19:24,
en donde la palabra del Señor nos dice claramente: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas y se volvió en estatua de sal. Todos conocemos el contexto de cómo fue destruida Sodoma y Gomorra. Todos conocemos el contexto, mis amados hermanos, de cómo, por su iniquidad, por regresar a ver aquellas cosas que le fueron ya prohibidas, la concupiscencia de su corazón fue más grande y la llevó a fornicar con su corazón y con sus ojos, y regresar a ver el pecado. Y por eso fue convertida en estatua de sal. Mis amados hermanos, en el Salmo 11:16, el Señor nos dice claramente: sobre los malos hará llover calamidades, fuego y azufre y viento abrasador. Será la porción del cáliz de ellos. La justicia de Dios hacia el hombre, la justicia de Dios hacia el impío. Este es un mensaje de esperanza para nosotros. Sí, mis hermanos, es un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios, porque como vemos aquí, todas las calamidades serán enviadas para quienes mantienen una vida de pecado, para quienes están apartados del Señor. Y en Ezequiel capítulo 38, versículo 21 y 22 dice: y todos mis montes llamaré contra la espada, dice el Señor Jehová. La espada de cada cual será contra su hermano. Mis amados hermanos, el mensaje de los tres ángeles es claro. El mensaje de los tres ángeles nos da una luz de esperanza, mis amados hermanos. Sí, mis hermanos. Una luz de esperanza a quienes hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. A ese remanente que mantiene los mandamientos vigentes de nuestro corazón y tenemos el testimonio de Jesús en nuestra vida. El mensaje de los tres ángeles es revelador e importante para nosotros como pueblo de Dios por la perseverancia en la fe. Por la perseverancia en la fe. Y es por eso tan valioso e importante reconocer en el libro de Apocalipsis, del versículo 12, en el capítulo 14, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús serán nuestro escudo, nuestro baluarte y galardón para presentarnos delante de nuestro Señor cuando seamos despertados al sonar de las trompetas, cuando seamos llamados a juicio. Ahí radicará nuestra defensa, porque abogado tenemos en Jesucristo hoy en día. Pero también Él quiere que nos arrepintamos y volvamos nuestro corazón y nuestros ojos hacia Él. A ti, mi amigo, que aún no has recibido a Jesucristo, ¿qué te impide hacerlo? ¿Acaso la dureza de tu corazón? A ti, mi amigo, que ya recibiste a Jesucristo y te has apartado de sus caminos, olvidando tu primer amor, recuerda que tú eres o puedes ser el hijo pródigo que regresa a los pies del Padre. El mensaje de los tres ángeles para el pueblo de Dios es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de perseverancia, por lo cual a cada uno de nosotros nos es llamado a resistir los embates del enemigo y también a compartir el verdadero evangelio. Es importante, mis hermanos, que perseveremos en la fe con el propósito de nuestro Padre eterno. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra en este día, que el Señor sea manifestándose en tu corazón y sobre todo que el Señor sea hablándote a ti, tocando tu corazón, para que enrumbes tu vida y tu camino. Paz a vosotros, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda a su hermano en Cristo, Edwin Balseca, desde Quito, Ecuador, de la Iglesia